Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 1 de abril. Es el primer día del cuarto mes. Qué rápido se nos va el año 2014. Estas son todas las noticias y todas las voces. Vamos primero con lo urgente. Tormentón cae sobre el Valle de México, el área metropolitana del Valle de México. Vamos contigo, Javier Navarro, tú tienes detalles de esta información, adelante. Gracias, Pepe. Una lluvia generalizada se tiene esta tarde en todo el Valle de México, donde en algunos puntos se tiene de forma intensa y acompañada de granizo, y con esto el tránsito vehicular se ha visto afectado por encharcamientos que se han formado en las principales avenidas de aquí del Distrito Federal. Con esto, Pepe, se tiene una vialidad muy lenta, casi detenida, en avenidas como el Periférico, el Viaducto del Circuito Interior, la Calzada de Tlalpan y el Paseo La Reforma, así como también en otras avenidas de las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. Las lluvias, Pepe, también por el pavimento mojado han provocado varios percances automovilísticos y vehículos descompuestos, y estos también afectan la circulación, y estos en avenidas también como el Periférico, el Viaducto y el Circuito Interior en su tramo Río Consulado. Aunque ha bajado un poco la intensidad, esta lluvia, Pepe, ya se extendió a otras delegaciones como Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco y Coajimalpa, y con esto las autoridades del sistema de aguas de la Ciudad de México se mantienen en alerta por la lluvia, las rachas de viento y el granizo. Se espera que continúen durante las próximas horas. Pepe, el reporte que te tengo. Gracias, Javier Navarro. Esto es lo que ocurre en las delegaciones del Distrito Federal. También ha llovido y fuerte en los estados de Puebla y Tlaxcala, y también en el Estado de México. Allá se encuentra mi compañero Leopoldo Espejel. Leopoldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya el cielo encapotado, una lluvia importante se ha dejado sentir desde hace aproximadamente 30 minutos, Pepe, que está afectando principalmente la zona poniente del Estado de México. Esto es, los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, también Cuautitlán Izcalli, por supuesto Huixquilucan. Pepe, ha provocado ya algunos encharcamientos. Se ha activado el programa del operativo Tlaloc en esta zona, a efecto de evitar el mayor número de accidentes que pudieran generarse, Pepe, por estas condiciones. La circulación vial se ve afectada ya para estos momentos en todo el Periférico Norte, la autopista México-Querétaro, la zona de Lomas Verdes, la vía Gustavo Vaz, la vía Mario Colín, el Periférico Oriente. Y bueno, Pedro, hasta este momento lo que sabemos es que no se han registrado incidentes, aunque solamente se pide mucha precaución porque en algunos puntos se han comenzado a formar vados del agua. Ya también está apareciendo pues ya la lluvia, Pepe, en la zona de la zona norte de Ecatepec y de Nezahualcóyotl, esto muy cerca de la delegación Gustavo Madero y por supuesto de la delegación Iztacalco. Únicamente, Pepe, solo mucha precaución, mucha paciencia, y bueno, hay que respetar también a los peatones y a quienes circulan en vehículos de penetración, como son las motocicletas. Pepe, lo que tengo al momento. Muchas gracias por la información, Pablo Espejel. Quedamos pendientes también. Pendientes, Pepe. Pendientes, porque hoy también le voy a contar en un momento más lo que ocurrió en Periférico temprano, cuando se volcó un tráiler cargado de basura. Esto fue en Periférico y Palmas, y bueno, provocó un caos también formidable. Esta lluvia que está afectando al Valle de México, al área metropolitana, se debe, según la Comisión Nacional del Agua, a un canal de baja presión en combinación con el ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico. También se observan lluvias intensas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Mucho viento también sobre todo en los límites de Chihuahua y Coahuila. Es lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional a través de, que depende de la Comisión Nacional del Agua. Pero la nota del día, la nota importante, la ha dado el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, al confirmar plenamente la identidad de Enrique Plancarte Solís, alias el Quique, alias el Chivo, alias Enrique Suárez, según lo ha dicho el propio Comisionado Nacional de Seguridad. Javier Giles, tú tienes la información de lo que anunció hoy Monte Alejandro Rubido. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué
tal, Pepe? Un saludo para todos. Esta tarde aquí en la Secretaría de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido García oficializó la muerte del líder del grupo delincuencial que operaba en Michoacán, de Enrique Plancarte Solís. Dijo que como resultado de acciones para recuperar la seguridad en este estado, el de Michoacán, y luego de trabajo de inteligencia y de gabinete por parte de las fuerzas federales, el pasado 30 de marzo se logró ubicar a este sujeto en el pueblo de Colón, en Querétaro. Ayer en la noche las autoridades federales trataron de detener a este sujeto, que está relacionado con al menos 30 averiguaciones previas, y al resistirse las fuerzas federales tuvieron que neutralizarlo. El día de ayer, alrededor de las 19 horas, elementos de las Fuerzas Armadas identificaron a una persona con las características de Enrique Plancarte caminando por el poblado de Colón, en el municipio de Colón del estado de Querétaro. Este sujeto, al notar la presencia de las fuerzas federales, intentó ocultarse, y cuando éstas le indicaron hacer algo, respondió con disparos de arma de fuego. El personal naval, al repeler la agresión, lo neutralizó. Aún con vida, se le proporcionaron los primeros auxilios, y cuando iba a ser trasladado para su atención médica, falleció. El cuerpo fue trasladado a la 17ª zona militar con sede en Querétaro, donde personal de servicios periciales de la Procuraduría General de la República le practicaron los exámenes necesarios, con los que se comprobó al 100% que en efecto se trató del conocido Quique Plancarte, líder financiero de los Caballeros Templarios. Habla Tomás Herón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Combate la confronta de carácter y fisionómica realizada entre cadáveres de sexo masculino contra los datos que se cuentan de Enrique Plancarte Solís y Alfredo Suárez Solís, se determinó que tienen correspondencia entre sí al 100%, por lo que se trata de la misma persona. Como suele suceder en los abatimientos o bien en las detenciones importantes que realiza la administración, el gabinete de seguridad de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, a diferencia del anterior, pues tienen que estar 100% seguros para, en efecto, ya oficializar la muerte de determinada persona. No se hacía antes, y por eso es que ayer no se confirmó. En la noche, una vez que trascendió que había sucedido en Querétaro, esperaron las autoridades hasta la tarde de este martes para mencionar oficialmente la muerte del Quique Plancarte. Pepe, el reporte. Te agradezco, Javier Giles, la información que hoy dio a conocer esta tarde, al principio de la tarde, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad. En su cuenta de Facebook, Melissa Plancarte, la Barbie grupera, la princesa de la banda, hija del Quique Plancarte, escribió algunas, algunas frases en memoria de su padre. Dijo que nadie es eterno en el mundo, dijo que aquellos que no entienden el dolor ajeno están demostrando la pobreza y la miseria humana. Vamos con Leovigildo González, de la agencia Cuadratín. Él está muy pendiente de lo que se ha publicado en la cuenta de Facebook de Melissa Plancarte, la hija del abatido Quique Plancarte, el líder fundador de los Caballeros Templarios, y después cabeza, junto con la tuta Servando Gómez Martínez, en fin, cabeza de la fundación, junto con el Chayo, fundador del cártel de los Templarios. Vamos directamente con Leovigildo. Leovigildo, te escuchamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, Melissa Plancarte, conocida como la Barbie grupera o de la banda, envió un mensaje a través de sus redes sociales y pidió no burlarse del dolor ajeno luego de que trascendiera la noticia del abatimiento de su padre. En el mensaje publicado en la red social Facebook durante las primeras horas de este martes, dice textualmente: Dios es perfecto y no se equivoca, las cosas pasan por algo y siempre con la frente en alto. Aquellos que no comprenden el dolor y solo fomentan más violencia, que Dios los bendiga. Posteriormente, el mensaje va acompañado de una imagen en donde hay un texto que también señala: la burla al dolor ajeno solo demuestra pobreza y miseria humana. Y bueno, hay que recordar, Melissa Plancarte se ha dedicado en los últimos años a ser cantante grupera, y bueno, finalmente ha sido también señalada como
muy cercana a su padre, Enrique Plancarte, quien fue abatido el día de ayer por la noche. Pepe, es el reporte que tenemos desde Michoacán. También comentarte que hace unos minutos la Policía Estatal de Michoacán reporta un enfrentamiento en inmediaciones de la comunidad de San Juan Tumbio, en la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del kilómetro 20. Al momento se movilizan elementos de la Policía Federal, del Ejército, en busca de los agresores que aparentemente atacaron a efectivos de la Policía Estatal. Pepe, el reporte. Vamos a quedar atentos, Leovigildo, para que amplíes esta información que ahora adelantas de ese tiroteo allá en Michoacán, en la zona de Tierra Caliente. Claro que sí, Pepe, seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias, Leovigildo González, de la agencia informativa Cuadratín. Es lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a estar pendientes de este tiroteo, porque solamente queda, bueno, hay una cadena de liderazgos entre los caballeros templarios, pero el líder más visible sigue siendo Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el que queda, digamos, al frente de este grupo delincuencial que tiene, pues, secuestrado buena parte del estado michoacano, sobre todo la zona de la Tierra Caliente. Vamos a enlazarnos con Edgar Martín Ríos. Él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en Querétaro. Él estuvo muy pendiente de la zona del municipio de Colón, de la colonia Las Cruces, donde fue abatido el día de ayer a las 7. de la Basílica de Soriano. Bueno, hay problema en la comunicación en este momento con mi compañero Edgar Martínez Ríos, quien junto con otros medios de comunicación, otros reporteros y reporteras, recorrieron la zona de esta colonia Las Cruces, allá en el municipio de Colón, en Querétaro. Esto queda a unos 20-25 minutos de Querétaro, la capital. El Quique Plancarte fue visualizado ayer a las 6-7 de la tarde, cuando le ordenaron que se entregara. Él respondió soltando bala, se resistió pues a la detención y fue abatido. Ya lesionado, fue trasladado por elementos de la Marina Armada de México hasta la zona 17, la zona militar número 17, allá en Querétaro, para realizar todas las averiguaciones. Lo iban a llevar a un hospital, pero en el camino se les murió. Lo que hicieron fue trasladar el cuerpo a esta zona militar para iniciar todos los peritajes. Fueron 21 peritajes de identidad basados en pruebas antropométricas, las cuales confirman plenamente la identidad de Enrique Plancarte Solís, alias el Quique o alias el Chivo, quien también, le digo, se hacía llamar Eduardo o Enrique Suárez, quien fue abatido por un centenar de elementos de la Marina Armada de México en esta colonia que le menciono, la colonia Las Cruces. A unos metros, la casa está a unos metros del edificio de la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro. El Quique se había refugiado en esa ciudad, calculan unos 50,000 habitantes, desde hacía más o menos 3 semanas a un mes. Desde el domingo a mediodía, desde este domingo pasado, labores de inteligencia naval detectaron comunicaciones por radio realizadas por este capo, quien estaba escondido pero que seguía operando sus actividades criminales. El círculo en torno al cabecilla templario pues terminó por cerrarse, a pesar de haber cambiado parcialmente su apariencia mediante el uso de lentes y ropa más bien deportiva y casual. Fue ubicado visualmente ayer a las 7 de la noche. Plancarte opuso resistencia a balazos, cayó abatido. La información fue difundida por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Esta tarde Monte Alejandro Rubido conversaba sobre el punto con Joaquín López Dóriga de Grupo Fórmula aquí en nuestra estación. Esto fue lo que dijo el comisionado.
a través de una labor intensa de inteligencia, de seguimiento, de investigación, de gabinete, se logró ubicar a Enrique Plancarte en el estado de Querétaro. Con base en ello, se creó un dispositivo de seguimiento y finalmente el día de antier se le pudo ubicar en el municipio de Colón. Colón es un municipio limítrofe con el estado de Guanajuato. En ese momento, elementos de las fuerzas federales empezaron a establecer perímetros de seguridad con la finalidad de que no se fuera a escapar este sujeto. Y ese perímetro se fue cerrando hasta que el día de ayer, al filo de las 7 de la tarde, se le ubicó, venía caminando solo, tratando de mantener un bajo perfil. En el momento en que las autoridades le hicieron el alto, él empezó a disparar en contra de la gente de Marina y ellos repelieron la acción. Se le lesiona, se le brindan los primeros auxilios y desafortunadamente en ese momento fallece. El cuerpo se traslada posteriormente a la 17 Zona Militar en Querétaro, donde los peritos de la Procuraduría General de la República hacen todas las pruebas necesarias, tanto de rasgos faciales como de huellas dactilares, y se logra confirmar al 100% que estamos hablando de Enrique Plancarte. Fue lo que dijo el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, esta tarde, al detallar justamente la operación que culminó ayer a las 7 de la noche, una vez que elementos de la Marina Armada de México, luego de labores de inteligencia naval, lograron visualizar a Enrique Plancarte Solís. Le hicieron el alto, le exigieron que se entregara, él comenzó a disparar y cayó abatido. En la línea telefónica tenemos contacto con Omar Sánchez de Tagle, periodista, subdirector del portal Animal Político, colaborador de mi compañero el periodista Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula. Omar, te agradezco mucho que nos permitas entrar en contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Fórmula. Al contrario, muchas gracias. Se ha insistido en que el Quique Plancarte fue identificado, fue localizado gracias a un soplón, a una gente cercana a él que lo delató. ¿Quién lo delató? Sí, fíjate que esas son las primeras versiones y de hecho se han ido confirmando conforme van avanzando las horas. De acuerdo a los datos que tenemos de la Procuraduría General de la República, fue hace unos días que detuvieron a uno de los personajes más cercanos justamente a el Quique Plancarte. Este hombre que detienen en días pasados da detalles de que justamente su jefe, Enrique Plancarte, se encontraba en Querétaro, da la ubicación, da el municipio de Colón e incluso da las calles en las que se encontraba. De hecho, una de las declaraciones que da es que la casa se encontraba sobre una avenida que se llama Prolongación Puebla, y da detalles justamente de cuántas personas estaban acompañando a Quique Plancarte, porque aquí, Pepe, hay que destacar que parte del movimiento que tuvo Quique Plancarte al salir de Michoacán es justamente salir sin tanta escolta, no tener a tanta gente a su alrededor, y solamente tenía alrededor de 3 personas justamente con él. Bueno, hay versiones, incluso identifican a quien habrá dado el chivatazo como Samuel Díaz, también uno de los operadores cercanos al capo. Ahí coincides. Es justamente Samuel Díaz. Este es uno de los operadores que incluso Samuel operaba mucho en Apatzingán. Él recorría justamente la parte de Nueva Italia, Antúnez hacia Apatzingán, y él era el encargado. Incluso te diría que hay datos que con anterioridad, cuando Quique Plancarte dominaba Nueva Italia, él era uno de los encargados de ir poniendo los cartelones de los conciertos que darían los hijos de Quique Plancarte, de Melissa y el otro hijo que tiene justamente Quique Plancarte, que se dedican a la música. Bueno, Omar, y después de este abatimiento, de esta captura de este hombre que ocupaba un cargo sin duda de liderazgo en el esquema delincuencial de los Caballeros Templarios, ¿cómo queda estructurado el cártel michoacano delictivo? Fíjate que es muy importante. Yo creo que sí han dado fuertes golpes al cártel de los Caballeros Templarios, sobre todo en los últimos 2 meses, donde cae primero Dionisio Loya Plancarte, el tío, luego cae Jesús Vázquez el Toro. Él también era uno de los principales líderes,
la caída de Quique Plancarte viene justamente a dejar un hueco en la parte operativa de los caballeros templarios, si es que seguían operando como tal, sobre todo en la parte de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Esta es la parte fundamental en donde le pega a los caballeros templarios, el trasiego de droga hacia los Estados Unidos, porque Quique Plancarte era quien principalmente tenía los contactos en Estados Unidos, tenía pactadas ya las rutas de Michoacán hacia Estados Unidos, y él era el principal contacto. ¿Cómo queda la organización? Bueno, obviamente el líder más visible sería Servando Gómez Martínez, la Tuta. Sin embargo, no es el único líder que queda, digamos, quedaría como jefe y líder máximo, obviamente, Servando Gómez la Tuta, por quien se ofrece todavía una recompensa de 30 millones de pesos. Y yo creo que todavía hay 3 líderes muy importantes en esta organización que podrían justamente modificar esta organización. ¿De quién estoy hablando? De Ignacio Rentería, de Samer José Sarvín Suárez y Pablo Magalla Cerrato. Por estos 3 se ofrece por parte de la Procuraduría General de la República 10 millones de pesos. ¿Por qué son importantes, Pepe? Porque ellos tenían, justamente en el caso de Ignacio Rentería, él tenía controlada la parte de Apatzingán, él era justamente el que tenía el control del famoso bastión de los Caballeros Templarios, y en el caso de Samer José Servín Suárez y de Pablo Magaña, ellos tenían uno de los controles más importantes para el cártel de los Caballeros Templarios. ¿De qué me refiero? Me refiero al puerto de Lázaro Cárdenas, en donde justamente se hacían todas estas negociaciones y en donde tenían todos los recursos, sobre todo en los últimos meses, de las minas y estos contratos que tenían incluso de mandarle metal a los chinos. Digamos, estos 3 líderes son muy importantes, sumados a la Tuta, digamos que el cártel se queda con 4 líderes, también se queda con 2 operadores financieros muy importantes, que es Juan Reza Sánchez y Nicandro Barrera Medrano, y se queda con al menos 3 jefes de plaza, y lo más importante, se queda con al menos 13 sicarios, que son los sicarios que estaban operando, jefes de sicarios que estaban operando y eran quienes en su momento eran las escoltas de la Tuta y que ahora se convierten en jefes de sicarios en algunas plazas de Michoacán. Lo que sabemos es que esta organización se ha dividido en algunos estados aledaños a Michoacán, algunos siguen operando en Michoacán, pero la mayoría ha salido hacia Guerrero, Estado de México y digamos estados que están a los alrededores, justamente como es el propio estado de Querétaro, que ya no están operando como tal en una sola entidad. El Quique Plancarte, también conocido como el Chivo, ¿no? Era un hombre que tenía un largo historial en el encuadre que tú estás manejando del crimen organizado allá en el estado de Michoacán. Ya estaba identificado incluso desde hace un par de años, 3 años, como una de las cabezas fundadoras, primero de la familia michoacana y después como parte de la escisión, la ruptura que se dio al interior de la familia michoacana y que crea justamente este cártel de los Caballeros Templarios, un hombre que estaba acostumbrado a operar en Nueva Italia y también en Mújica, bajo el amparo incluso de una cuñada, ¿no?, que fungía como síndico municipal allá en Mújica. Sí, fíjate que Quique Plancarte tenía un gran poder, sobre todo en esta parte de Nueva Italia. Él yo creo que era parte clave del cártel de los Caballeros Templarios, sobre todo porque él, en un principio, cuando se da esta decisión entre la familia y los Caballeros Templarios, él es el que empieza a organizar no solamente la parte del trasiego y los contactos con los Estados Unidos, porque hay que destacar, en Estados Unidos no es buscado por la DEA, pero sí tiene una ficha muy peculiar con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre todo en todos los negocios que venía manejando. Pero en el caso de Michoacán y en el caso de Nueva Italia, lo que hace muy bien el Quique Plancarte es contratar a todas las partes de lo que se le llama los halcones, contratar a la parte de sicarios, sobre todo en la parte de la Tierra Caliente, y él es el que llevaba este control justamente de las rutas, que es muy importante, o que era muy importante para los Caballeros Templarios. Ahora, esta familia Plancarte, pues, es toda una dinastía, ¿no?, allá en el crimen organizado michoacano, en este caso los Caballeros Templarios, ¿no? Tú has mencionado ya a Dionisio Aloya Plancarte, quien fue detenido en el mes de febrero, era su tío. También está Manuel Plancarte Gaspar, este hombre de 34 años de edad, detenido apenas el 17 de marzo, acusado de traficar con órganos humanos, ¿verdad? Era toda una dinastía, y hay que destacar que, bueno, ellos empezaron desde muy jóvenes, sobre todo con esta organización conocida como la familia, de ahí que gran parte de ellos eran como los líderes de la familia. Se da esta decisión, sobre todo con el famoso tío, y
el tío es quien se lleva justamente al Quique Plancarte y a todos los miembros de esta organización, a los Caballeros Templarios, y esto es lo que hace justamente la fortaleza del equipo que finalmente fue comandado por la Tuta. La Tuta que sigue prófugo. Esta tarde habló el doctor José Manuel Mireles. Él es líder de las autodefensas allá en Tepalcatepec, o cuando menos uno de los líderes, que ha estado también en el ojo del huracán de los autodefensas, en fin. Él hablaba con Denis Merker esta tarde aquí en Grupo Fórmula y decía que prácticamente podría afirmar que la Tuta está cercado. Mira, te pongo lo que dijo Jesús Mireles y luego lo comentamos. Tenemos sitiados al TEN, ya tenemos sitiado a Chato y a sus hermanos, y de hecho quiero decir que también ya tenemos sitiado a la Tuta. ¿Es creíble esto que dice Mireles, Omar? Fíjate que de las veces que he estado, sobre todo en Michoacán, he escuchado muchas veces a las autodefensas decir que tienen muy cercado a la Tuta. Incluso hace todavía 2 semanas y media que me encontraba justamente en La Ruana, ellos estaban haciendo un operativo bastante impresionante en donde estaban tratando de detectar el lugar exacto en donde se encontraba la Tuta. Ellos donde dicen que se encuentra es en la parte de Arteaga, y es esta parte la que han tratado de localizar, incluso con algunos, digamos, han tenido operativos conjuntos con el gobierno federal. Sin embargo, hasta el momento, de todos estos operativos, en ninguno han logrado detectar a la Tuta. Han logrado detectar al resto de los compañeros, como a la Pantera, que sí, justamente ahí, después de varios tips que les dieron las autodefensas al gobierno federal, lograron justamente dar en este enfrentamiento con la Pantera hace ya aproximadamente 3 semanas, Pepe. Te agradezco muchísimo, Omar Sánchez de Tagle, haber compartido este análisis en tu calidad de subdirector de Animal Político, este portal tan leído, tan buscado a través de la internet, colaborador también de mi compañero Ciro Gómez Leiva. Gracias, Omar Sánchez de Tagle, muy buenas noches. Te mando. A las 21:08 horas, el CHOA estableció alerta de tsunami para todo el borde costero de Chile, por lo que se amplió la evacuación a todo el borde costero del país. Información del CHOA señala que las primeras olas ya arribaron a Pisagua y en las próximas horas lo harán Arica, Patache, Arica, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Caleta, Paposo, Taltal, Chañaral, Caldera, Huasco, Coquimbo, Isla San Félix, Pichidangui, Quinteros. Reiteramos. Estamos enlazados en este momento con la emisora ADN 91.7 de frecuencia modulada allá en Santiago de Chile. Están dando cuenta detallada de lo que ha ocurrido a las 6 de la tarde con 5 minutos hora de México, 9 de la noche con 5 minutos tiempo de Chile. Un sismo de 7.9 grados en la escala de Richter que se ha percibido con toda intensidad en Bolivia y Perú. Está informando la estación radiofónica que las costas de Chile y Perú están bajo alerta de tsunami por el temblor registrado, le digo, apenas hace ni media hora. El servicio de alertas sismológicas, el Sky Alert, ha reportado la tarde de este martes este sismo intenso de casi 8 grados Richter, 7.9, que se ha percibido con toda intensidad, repito, en Chile, en Bolivia y en Perú. Sigamos escuchando ADN desde Santiago. No existen reportes de antecedentes de daños mayores a la fecha. ¿Tiene una estimación de daños? Es correcto hablar de terremoto, 7.9, 8.0 y la escala Mercalli 8 y 7, y por lo tanto por eso, de acuerdo a los protocolos, si bien está concentrado en el norte, el CHOA establece la evacuación de todo el borde costero de la costa de Chile. ¿La estimación de daños? Lo urgente está en ADN Noticias. Informa ADN al minuto. Es ADN Radio Chile que se comienza a conectar ya en cadena con radios hermanas. Corazón y Pudahuel se suman a la transmisión especial ininterrumpida que iniciamos desde las 20:46, momento en que se produce este sismo terremoto, 7.9 grados Richter. Gabriel Pizarro. De hecho, te puedes conectar en la red satelital de Radio Corazón y Radio Pudahuel en todo el territorio nacional para escuchar la información que se entregará a través de ADN Radio Chile desde esta hora y hasta que sea necesario. En un primer contacto, estableciendo comunicación
comunicación con la gente que está en las zonas afectadas por este terremoto. Hemos definido Arica, Iquique, Antofagasta, bueno, gran parte del norte de nuestro país, y esta alerta de tsunami para todo el borde costero. Para algunas zonas, claro, será preventivo, pero lo importante es transmitir esta información, porque la ONEMI ha dicho la evacuación de todo el borde costero de nuestro país. Lo escuchábamos hace un instante en voz de su director, Ricardo Toro, para hacerlo en tranquilidad. Un auditor desde Iquique nos decía, ustedes saben, en estas circunstancias mejor hacerlo a pie y en tranquilidad. Y vamos a Iquique nuevamente, nuestra corresponsal Pilar Debón. Ya nos imaginamos, Pilar, ya en una zona de seguridad un poco más tranquila. ¿Cuál es la situación hasta ahora en Iquique? Mucho más arriba de la zona de seguridad ya estoy. Claro, pues segura. Es que sabes que como que la población en general, la comunidad no respetó, digámoslo, pero de buena manera, los puntos de seguridad y siguieron sirviendo. Así es que, bueno, siguiendo la misma tónica también, un par de cuadras más arriba estaba el hospital regional, ingresé, estaban los pacientes en los patios, digamos, con camilla y todo, lo estaban resguardando. Habían un par, sí, de pacientes que tuvieron que bajar solos, pero por lo general estaban bien asustados. Pero en un momento vamos a continuar enlazados con la emisora ADN Noticias de Santiago de Chile, a su vez enlazada a todo el territorio chileno, dando cuenta puntual de lo que ha sucedido. Hace unos minutos ocurrió un sismo de 7.9 grados, casi un terremoto allá en Chile, que se ha percibido también con intensidad en Bolivia y en Perú. Hay alerta de tsunami. Vamos a enlazarnos al Servicio Meteorológico Nacional con Alberto Hernández Unzón. Él está monitoreando también estas señales meteorológicas sobre la amenaza de tsunami en las costas sudamericanas. Te escuchamos, Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Sí, estamos checando también con la Secretaría Marina, que tiene a su encargo la alerta de tsunamis, pero sí, este gran sismo, terremoto que ocurrió, el epicentro a las 5 de la tarde con 46 minutos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos lo está dando como 8.0, y el epicentro fue muy cerca, 99 kilómetros al noroeste de la población de Iquique, en Chile. Checando lo que es la advertencia de tsunamis del Pacífico con centro en Hawái, hay una alerta, de hecho se elevó de vigilancia a advertencia para las costas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Se espera que, de hecho, se está observando, como te han comentado, zonas de evacuación por la Oficina Nacional de Emergencias de Chile, en Arica, Parinoca, Tarapacá, con evacuados en forma preventiva. Esto fue hace unos 20 minutos, así que si llegan las primeras olas elevadas a la costa de Chile, estarán llegando en aproximadamente unos 10-15 minutos, y en forma de continuada, en forma de ola propagada, va a seguir hacia las costas primero de Perú, de Colombia, de Ecuador, subiendo en los próximos de una hora a una hora y media hacia las costas de Centroamérica, partiendo de Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Se está monitoreando, de hecho, por parte de las autoridades mexicanas también, porque si siguen, o sea, primero se tiene que reportar el avistamiento de una ola elevada en la costa chilena, y posteriormente en las siguientes, para decir si va a haber una ola continuada propagándose hacia costas de Guatemala, de El Salvador, de Chiapas y de Oaxaca, que serían las primeras que llegaría el arribo de este oleaje elevado, Pepe. Pues te agradezco, Alberto. Vamos a mantenernos en comunicación, vamos a estar pendientes, dando vueltas con el Servicio Meteorológico Nacional para tener precisión sobre esta información que se está generando justo en este momento. Magnitud 7.9 grados en la escala de Richter, este sismo, terremoto, con una profundidad de 44 kilómetros. Se ha percibido el epicentro a 65 kilómetros al norte de Pisagua, en Tarapacá, allá en el territorio chileno. Se ha emitido alerta de tsunami en toda la costa de Chile y Perú. Nos dices también que hay alerta en las costas de Colombia, también por supuesto en Nicaragua, en Panamá
y hay alerta por parte de la Secretaría de Marina Armada de México y sus observaciones meteorológicas para las costas de Guatemala y también, claro, por supuesto, las costas mexicanas de Oaxaca y Chiapas, sobre todo en este momento, aguardando, esperando lo que pueda suceder. Dices tú que las olas provocadas por un eventual tsunami podrían azotar las costas de Chile, las costas chilenas, en cuestión de unos 10 o 15 minutos, y de ahí podría seguir este movimiento, Alberto. Así es como si aventáramos una piedra, una roca, entonces en forma continuada, propagación de olas estarían llegando aproximadamente en forma continuada, y no descartamos que también, aparte de Chiapas, de Oaxaca, Guerrero, Colima y Michoacán en un inicio, entonces deberían estar en vigilancia ante ya el surgimiento y sobre todo el registro de alguna ola elevada en la costa chilena, y ya conforme se esté confirmando esa ola, ya podría ser condición de tsunami para los demás territorios. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón. Quedamos pendientes contigo, si nos permites. Claro que sí, Pepe. Buenas tardes. Alberto Hernández Unzón, buenas tardes, gerente del pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. El sitio de noticias de ADN está reportando que en algunas partes de Chile se han ya realizado evacuaciones ante la amenaza de este tsunami, el cual mencionaba Alberto Hernández Unzón, y han mencionado los reporteros de la cadena ADN Noticias con la que estamos enlazados. La Oficina Nacional de Emergencias de Chile ha ordenado la evacuación de todo el borde costero del territorio chileno. 5,4 grados Richter, que es la primera de la cual da cuenta el Centro Sismológico Nacional. Entendemos que han estado preocupados de desentrañar el sismo mayor, lo que nos dice nuestro corresponsal Ángela Willes, que se han sentido más movimientos durante el último rato, en los últimos 40 minutos. Lo cierto es que a las 9 de la noche con 3 minutos se sintió un sismo que está magnificado con 5,4 grados Richter, ocurrió a 90 kilómetros al noreste de Iquique, básicamente el mismo lugar que se sitúa en el epicentro del sismo mayor de 7,9 grados Richter. Nos puedes seguir llamando a nuestros teléfonos al 2390-2006, al 2726. Está reportándose entonces a través de la cadena ADN Noticias allá en Santiago de Chile, encadenada en todo el territorio de aquella nación sudamericana. Se está reportando ya un segundo sismo, una réplica, arriba de los 5 grados en la escala de Richter. En Iquique, ha seguido minutos después del primer terremoto que se percibió a las 5 de la tarde con 46 minutos hora de México, 8 de la noche con 46 minutos tiempo de Chile. No ha pasado ni una hora, ya hay una réplica, hay emergencia en este momento en Chile. Radio Chile desde Santiago, Arica el 105.3, Iquique el 94.7, Calama el 91.5, Antofagasta el 91.5, Copiapó 94. Seguiremos informando esto que está ocurriendo, esta emergencia allá en Sudamérica después de un corte. De ADN Radio Chile para que nos escuchen en esas zonas y remarcar, Juan Avendaño, porque esa comunicación que llega desde esos puntos. Ha habido cambios, movimientos intensos respecto a la seguridad ciudadana, la seguridad pública en el Estado de México, a partir del encuentro que tuvieron el viernes a puerta cerrada en Los Pinos, el presidente de la República y el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Fue una encerrona de 2 horas, de lo cual se desprende lo que ayer se anunció por parte del secretario de Gobernación de manera directa: el apoyo abierto, franco, de las fuerzas federales, Marina Armada de México, Ejército Nacional, por supuesto también la Policía Federal, para ir al Estado de México en apoyo del gobernador y tratar de contener el desbordado clima de inseguridad provocado por la presencia del crimen organizado que está desbordado en varios municipios, sobre todo al oriente del Valle de México, municipios que están prácticamente conurbados con el Distrito Federal y que amenazan, sin duda, cuando menos 7 de las 16 delegaciones políticas del DF. Por eso ayer decíamos aquí, en estos micrófonos, que por parte de las autoridades del DF hablar de un blindaje de la capital de la República Mexicana, hablo en términos territoriales, viene resultando una especie de quimera. ¿Por qué? Pues porque en aquella zona, Chalco, Los Reyes, La Paz, en fin, está desbordada la delincuencia, el crimen organizado, la extorsión, el secuestro, el narcomenudeo, ante lo cual tuvo que recurrir el gobernador del Estado de México al apoyo federal, y se ha destacado este operativo para tratar de frenar el repunte de la violencia. Vamos con Mario Rojas. Hoy el presidente de la República
que es oriundo, claro, usted lo sabe, del Estado de México, se refirió justamente a la crisis que se vive en términos de inseguridad allá en el Edomex. Maru, te escuchamos, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y a 24 horas de haberse iniciado el magno operativo de seguridad en el Estado de México, reafirma el presidente Enrique Peña Nieto su compromiso para una mayor coordinación, Pepe, con los 3 niveles de gobierno de todo el país, que en el Estado de México, como en otras entidades, como Michoacán, en materia de seguridad dijo que lo importante es que el actuar se acredite de manera eficiente, en beneficio de todos los mexicanos, que cuando se trata de la seguridad, ahí no debe verse distingos de partidos. Ahora hemos decidido coordinarnos de mejor manera en los trabajos para la seguridad pública del Estado de México, como lo estamos haciendo en otras entidades. En este ámbito y en otros más seguiremos trabajando. Somos un gobierno que lo hace para todos los mexicanos. Sí, distingo de los gobiernos que en cada entidad tengan un origen partidario, cualesquiera que sea. Y aquí, Pepe, al hablar de orígenes partidarios distintos, los 2 estados en los que se ha implementado este tipo de operativos, pues han sido de origen priista, Michoacán y el Estado de México. Es por ello que no se descarta que en breve este tipo de operativos inicien también en el Estado de Morelos. Fue hoy en Pueblo Nuevo, municipio de San José del Rincón, en el Estado de México, donde el gobernador Erubiel Ávila recibió de todo el gabinete social la entrada de esta cruzada nacional contra el hambre. Un programa social que va a llevar comedores comunitarios para que por lo menos una vez al día, 2 veces al día, coma la gente que no tiene ni para llevarse alimento a la boca de manera saludable. El gobernador mexiquense comenzó a presumir las cifras que en su entidad pues hicieron bajar la extrema pobreza en 3 puntos porcentuales, de 8.3 a 5.3. Sí, todos los funcionarios, incluso locales, volteaban a verlo porque no era momento de presumir cuando está viviendo esta crisis de inseguridad, y por ello Erubiel Ávila sí agradeció este programa de seguridad al presidente. El apoyo que ayer usted, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo brindó para poder fortalecer, para poder reforzar las acciones en contra de los verdaderos enemigos de la sociedad, que son los delincuentes. Esos los enemigos de la sociedad, los delincuentes. Pepe, mi reporte. Muchas gracias, Maru, por la información de lo que hoy se genera en el Estado de México. Justamente allá en el Estado de México, hoy protestó como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, quien ayer fue nombrado desde la Secretaría de Gobernación, claro, con el aval del propio gobernador Erubiel Ávila. Fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana, me refiero a Damián Canales, de larga trayectoria policial, también, claro, en la institución de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en su momento, y en otras instituciones como la Comisión Nacional de Seguridad, el CNC. Él estuvo ahí adscrito hasta que fue nombrado responsable de la seguridad. Leopoldo Espejel, tú tienes el dato completo, adelante, muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, este día el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, tomó protesta a Damián Canales Mena como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Respaldó pues la respuesta que tuvo a esta invitación. Dijo que es un hombre muy capaz, muy preparado, una persona que tiene toda la experiencia y el conocimiento de los índices y de mapeo delincuencial, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Hidalgo, ahora en el Estado de México. Pepe, dijo el mandatario mexiquense que ahora, bueno, pues el gobierno estatal tendrá todo el apoyo hacia el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien hoy tuvo ya el primer encuentro con lo que será su equipo de trabajo, su primer círculo. Pepe, se sabe que en las próximas horas habrá de dar a conocer algunos nombramientos, la reestructuración que tendrá esta corporación golpeada, Pepe, precisamente por la delincuencia, y que bueno, pues esto ha motivado, Pepe, que se realice justamente ya este día el operativo ya de las fuerzas federales integradas por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría del Estado de México, en aquellos municipios, Pepe, que están considerados de altísimo riesgo, principalmente los que están asentados en los límites de los estados de Michoacán, de Guerrero, de Hidalgo y por supuesto la zona oriente del Estado de México, donde ya este día se comenzó a observar el patrullaje de estas células, Pepe, que pues habrán de venir a reforzar la seguridad.
para evitar tanta inseguridad, una ola de ejecuciones, extorsiones, principalmente en estos puntos. En este mismo tenor, Pepe, comentarte que hoy se da a conocer que desde hace aproximadamente una semana en la escuela primaria Narciso Balsols, que se localiza allá en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Pepe, donde desde principios de año y a la fecha suman ya 38 ejecuciones solo en este municipio. Pues los alumnos, son 169 alumnos, están recibiendo una capacitación, Pepe, pues de que no teníamos conocimiento, al menos en el Estado de México. Es un modelo que están adoptando del norte del país, y aquí pues se les dan pláticas y se les dan prácticas, además de que se les pide a estos alumnos del turno vespertino de la escuela que se localiza en la unidad Infonavit Norte, Pepe, una zona sumamente peligrosa donde pues cada rato se registran tiroteos, se registran enfrentamientos entre bandas delincuenciales, para que los escolapios, Pepe, en cuanto escuchen 3 campanadas seguidas, Pepe, se tiren al suelo, se protejan, y de inmediato también se activa una melodía ambiental con la intención de evitar que los menores caigan en caos, en pánico, una vez que escuchen detonaciones de eventuales enfrentamientos. Una sirena, Pepe, en esta escuela quiere decir que se trata de un sismo, y entonces se activa el protocolo de protección civil. Una campanada invita al refrigerio, pero 3 campanadas seguidas, Pepe, en esta escuela Narciso Balsols, quiere decir que se está registrando un enfrentamiento a tiros. Pepe, parte de lo que acontece hoy en materia de seguridad aquí en el Estado de México. Te agradezco mucho la información, Leopoldo Espejel. Muy buenas tardes y pendientes. Pendientes, Pepe, buenas tardes. Bueno, aquí hay algunos datos sobre Damián Canales Mena, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México. Damián Canales es maestro en Administración Pública, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido jefe de la División de Investigaciones de la Policía Federal, director de la Policía Judicial del Distrito Federal, secretario de Seguridad Pública en el Estado de Hidalgo, entre otros cargos. Él viene a sustituir a Rocío Alonso Ríos, a quien el gobernador mexiquense agradeció su entusiasmo y, bueno, le dijo: oríllese a la orilla, por favor, le vamos a dar un cargo honorario, no se preocupe, usted con chamba se queda, pero dejemos esto en manos de los expertos que están personificados en este momento por Damián Canales Mena, un policía de larga trayectoria, no solamente en materia de uso de la fuerza, sino también en materia de inteligencia. Él estuvo adscrito, le insisto, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, la cual se ha encargado justamente de dar a conocer cifras. Y mire, no son para menos, las cifras son de alarma. No es exagerado decir que la violencia en el Estado de México se ha disparado de 2 años a la fecha, y que este incendio criminal arrasa la entidad gobernada por Erubiel Ávila, entidad de donde es originario el presidente de la República. Mire, las cifras no mienten. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en el febrero pasado, se registraron 386 asesinatos, 171 secuestros, 103 extorsiones. El robo con violencia, insisto, solo en febrero aumentó 58%. El robo a negocios establecidos se quintuplicó. No se diga el narcomenudeo. En todo 2012, la Procuraduría de Justicia del Estado de México cerró cuentas con 1,211 crímenes, un promedio de 101 delitos graves por mes. Esto sin contar las cifras reveladas por el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, el cual detalla que de 2005 a la fecha, cerca de 1,500 mujeres han sido asesinadas con violencia allá en el Estado de México. A esto obedece la reacción del gobierno federal en apoyo al gobernador del estado, Erubiel Ávila Villegas. ¿Qué dice a todo esto el gobierno del Distrito Federal? Porque estamos conurbados prácticamente con estos municipios calientes mexiquenses, como es también el municipio de Ecatepec, que es el municipio más grande por su cantidad de habitantes, tanto por su territorio, sino por su cantidad de habitantes en el Estado de México, que tiene 16 millones de habitantes y tiene 15,000 policías para 16 millones de habitantes, policías que obviamente no se dan abasto. Vamos contigo, Javier Navarro. ¿Qué dice el gobierno del Distrito Federal sobre el peligro de contaminación criminal que viene del oriente del Estado de México, sobre todo? Adelante.
Gracias, Pepe. Ante el anuncio de estos cambios en los esquemas de seguridad en el Estado de México, en voz del titular de la Policía Preventiva del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, se informó que se reforzarán de forma coordinada los puntos limítrofes de la capital del país con la entidad mexiquense, y esto para evitar un posible efecto cucaracha. Esto lo de conocer en entrevista al secretario de Seguridad Pública capitalina, en la que mencionó que tiene una excelente relación con Damián Canales, quien este día tomó protesta como secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, con quien dijo ya ha trabajado anteriormente de forma coordinada. Rodríguez Almeida mencionó que este lunes ya habló con él para felicitarlo por el nuevo nombramiento y para comunicarle que cuenta con todo el apoyo de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, y con esto espera que en los próximos días se reúnan y definir así el trabajo coordinado. Esto se da después de que se informó este lunes por parte del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, varias medidas de seguridad para el Estado de México como respuesta a este incremento que mencionas en el índice delictivo en esta entidad, que en los últimos meses se ha disparado. Ante ello, mencionó Rodríguez Almeida, no se teme a este efecto cucaracha, ya que dijo que en el Distrito Federal se está haciendo lo suficiente para que la Ciudad de México pueda tener su vida normal y que todo el mundo pueda llegar con seguridad a su destino en cualquier lugar de esta capital del país. Pepe, el reporte que te tengo. Gracias, Javier Navarro, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, porque falta un minuto para las 7 p.m. Sobre esto a lo que se refería Javier Navarro y que se ha referido los medios de comunicación como el efecto cucaracha, lo que ocurre cuando usted da un golpe donde hay un efecto contaminante de estos bichos, bueno, salen corriendo disparados para todos lados. Es lo que le llaman el efecto cucaracha, es decir, le pegan a la delincuencia a través de los operativos federales de estrategia para combatir el crimen a Michoacán, a la zona de Tierra Caliente, y la delincuencia sale corriendo, y sale corriendo a lo inmediato. Los estados fronterizos, en el caso de Michoacán, con la Tierra Caliente del estado de Michoacán, estamos hablando del estado de Querétaro, el estado de Guanajuato, el estado de Hidalgo también le toca, por supuesto el estado de México, también el estado de Guerrero. Ahí hay alarma. El propio gobernador mexiquense, Rubiel Ávila, reconoce que todo esto que se ha incrementado en cuanto a la violencia mexiquense, se ha disparado, es también resultado de este llamado efecto cucaracha. Así se lo comentaba esta tarde, aquí en Grupo Fórmula, al periodista Joaquín López Dóriga. Escuche usted. Lamentablemente en las últimas semanas, producto de un tal vez reacomodo de bandas de delincuentes, quienes son los verdaderos enemigos de esta sociedad, y producto de una serie de circunstancias operativas también que se dio, por ejemplo, en Michoacán, tuvimos este disparo de los índices delictivos en el Estado de México. Lo más importante es que estamos todavía más coordinados y recibiendo más apoyo del gobierno federal. Ahí el secretario de Gobernación, Osorio Chong, expresó toda su voluntad, su disposición de apoyar con más fuerzas federales. Hoy el señor presidente de la República se acaba de retirar de San José del Rincón, aquí en el Estado de México, y también reiteró la solidaridad y el apoyo a su Estado. Espero que estos operativos, Joaquín, esa es la misión, es la meta, puedan inhibir, ahuyentar a los delincuentes, y seguiremos con una estrategia no nada más de corto plazo, de mediano y largo plazo para combatir a los delincuentes. Esto decía este mediodía Rubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, aquí en Grupo Fórmula, al periodista Joaquín López Dóriga. Creo que el tema de la inseguridad en el Estado de México, por supuesto lo que ha resultado del abatimiento de uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios en Michoacán, los efectos del impacto federal en la estrategia para combate al crimen organizado en Michoacán, y todo esto genera o motiva un comentario, un análisis de la doctora María Amparo Casar en este espacio informativo, si nos acompaña después de una muy breve pausa. Agradezco al licenciado Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, el poder entrar en contacto con usted a través de Grupo Fórmula con usted. Está también la doctora María Amparo Casar. Monte Alejandro, muchas gracias, comisionado, por permitirnos esta comunicación. Buenas noches. Con mucho gusto, Pepe, a la orden. Al contrario, muchas gracias. Monte, ¿cómo se logró la captura del Quique Plancarte finalmente? Es como se ha venido diciendo, que alguien alguien sopló, alguien fue de soplón y logró que se movilizaran las fuerzas de seguridad a través de la Marina Armada de México. Hablo de Samuel Díaz, un operador del Capo detenido el sábado. ¿Es por ahí? No, se hizo una labor de seguimiento muy puntual, Pepe, desde hace ya algunas semanas. Y finalmente tuvimos certeza de que se encontraba en el municipio de Colón, en Querétaro.
y ahí se establecieron unos círculos de seguridad, unos perímetros de seguridad en la zona, y así fuimos estrechando esos círculos hasta que finalmente el día de antier logramos tener la plena certeza de que estaba en el municipio de Colón. Esto fue el mediodía del domingo, más o menos. Es correcto, mediodía del domingo, y el día de ayer, al filo de las 7 de la tarde, pudimos ubicarlo, o sea, ver a la persona que tenía fisonómicamente todas las características de Enrique Plancarte. Entonces es cuando operan las unidades de la Armada, le piden que se detenga, que se entregue, y él saca un arma y empieza a disparar contra ellos. La Armada repele la agresión, cae herido, se le empiezan a brindar los primeros auxilios, se le va a trasladar a un hospital, pero en ese momento desafortunadamente fallece. Cae muerto. En el operativo participaron 100 elementos de la Marina Armada de México, ¿es correcto? No tengo el número, Pepe, pero sí son fuerzas especiales de la Armada, y en el perímetro que se estableció también participó el Ejército Mexicano. Él venía caminando por la calle, el Quique Plancarte, Enrique Plancarte Solís, venía caminando por la calle. ¿Venía solo? Venía solo, sí señor. Sin llamar la atención. En un muy bajo perfil, de hecho, la cabecera del municipio donde fue este suceso es una cabecera donde hay 8,000 habitantes aproximadamente, y él aparte estaba en las afueras del municipio, es decir, manteniendo un perfil muy discreto, muy bajo, tratando de pasar desapercibido. Él habitaba una casa, la cual ocupaba desde hace algunas semanas, quizá un mes, muy cerca del Palacio Municipal. Sí, en este municipio, que insisto, es municipio limítrofe con Guanajuato, y aunque está relativamente cerca de la ciudad de Querétaro, tiene condiciones total y absolutamente diferentes. Cae herido, lo tratan de auxiliar para salvarle la vida, llevándolo a un hospital, muere. Antes de que se pueda ser trasladado, cuando se le estaban prestando los primeros auxilios, es que muere, Pepe. Y lo llevan entonces a la 17ª zona militar, a realizar los peritajes conducentes, peritajes para garantizar plenamente la identidad. Así es, y es ahí a la 17ª zona militar donde llega los peritos de la Procuraduría General de la República, hacen las pruebas dactiloscópicas, hacen la comparación de imágenes fotográficas con el cruce de los rasgos fisonómicos, y se puede comprobar en un 100% que se trata de Enrique Plancarte. Es decir, comparan con las fotos que tenían en su poder, con el cadáver que tenían enfrente. ¿Se hicieron cuántos peritajes, Montealejandro? La medición de los rasgos fisonómicos son 21 puntos diferentes. Se mide prácticamente todo el rostro, desde la forma de la nariz, la punta de la nariz, las orejas, las cejas, dónde empieza el pelo, dónde empieza la barba, los párpados, etcétera. O sea, es prácticamente todo el rostro el que se compara para tener la plena certidumbre de que se trata de la persona en referencia. ¿Qué va a seguir a continuación con el cadáver del Quique Plancarte? El cadáver ya está hoy en día en el forense, aquí en el Distrito Federal, en el forense de la Procuraduría General de la República. Se continúan haciendo ahora pruebas de ADN y en su momento esperar a que sea reclamado por algún familiar. Sí, porque han reclamado los autodefensas a través de Jesús Mireles, por ejemplo, que las autoridades deben de probar con el ADN que efectivamente es el muerto, porque dice, ya ve que luego les resucitan. No, acá no hay absolutamente ninguna duda. Precisamente desde ayer, cuando empezó a correr la versión de que podría tratarse de Enrique Plancarte, el gobierno de la República fue muy prudente en no salir a dar ningún dato hasta tener total y absolutamente corroborado, con base en los peritajes de PGR, que se trataba de esta persona. Por ejemplo, las huellas dactilares están revisados los 10 dedos contra todos los registros que hay de esta persona, tanto con su nombre real de Enrique Plancarte como con el alias que utilizaba, y esas huellas se utilizan tanto para la credencial para votar, lo tenemos desde la cartilla y todos los registros de huellas que hay en el sistema nacional.
Monte Alejandro Rubido, ¿qué representa este golpe a la estructura de los Caballeros Templarios? Bueno, es un golpe importante porque el señor Plancarte, más allá de que tuviese un importante liderazgo dentro de la estructura del grupo delincuencial, era el encargado de toda la cuestión financiera del grupo. Él operaba principalmente en el municipio de Nueva Italia, pero también en Mújica. Prácticamente en toda la zona de Tierra Caliente, Pepe, ¿sí? Él tenía su asiento principal en Mújica, era originario de Apatzingán, y en toda esa región se estaban moviendo ellos. Era un hombre que estaba plenamente identificado por los estadounidenses, por la gente antinarcóticos, ya que a él se atribuye el manejo de sustancias tóxicas, drogas, en fin, drogas incluso sintéticas, hacia los Estados Unidos. Allá también lo andaban persiguiendo. ¿Intervino Estados Unidos, intervino la DEA en algún momento para localizar y en este caso capturar, claro, se logró sin vida, de este delincuente buscado en México por graves delitos como la aportación de armas, la asociación delictuosa, etcétera? No, fue un operativo única y exclusivamente de fuerzas federales mexicanas. Y sí, en efecto, era un sujeto particularmente peligroso, tenía cuando menos 30 averiguaciones previas abiertas, y de tiempo atrás la Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos a quien proporcionara información que llevara a su detención. ¿Quién sigue? ¿La Tuta? ¿Es el que sigue, el prófugo La Tuta? Seguimos, la instrucción que ha habido es ir contra todos los delincuentes, Pepe. Al final de cuentas, tanto los que ocupan un nivel alto dentro del escalafón delincuencial, si me permites llamarlo así, como aquellos que actúan como halcones o como sicarios, son importantes. Unos a lo mejor tienen mayor impacto, pero el halcón, el incendiario, el sicario, es quien está agraviando directamente a la ciudadanía. Entonces, en esta lógica es, sin distingo, ir sobre todos. Estamos cerca de que la autoridad federal lleve a buen puerto la estrategia de combate al crimen organizado en Michoacán. Estamos cerca del final de los Caballeros Templarios, dirías tú, Monte Alejandro. Yo creo que ha habido resultados más que satisfactorios en estos 2 meses y medio desde que inició el operativo en Michoacán. De hecho, de la estructura principal, pues solamente quedarían pendientes 2 sujetos de ser detenidos. Que son Servando Gómez Martínez La Tuta y ¿quién más? Y a uno que se le apoda el Tena. El Tena es otro, porque también había dicho Mireles que todavía faltan esas personas. Así es, estos son de las 2 personas, digamos, con mayor renombre dentro de la estructura criminal, pendiente de detención. Está hablando el doctor Mireles de alguien que apodan el Chicano y tú bien dices el Tena es el otro. Así es, señor. Pues muchas gracias por la información. ¿Hay algo contra los hijos? ¿Se va a buscar a los hijos para que declaren? No, al final de cuentas, bueno, pues como hemos comentado, no existe el delito de padre incómodo en este caso. Portación de padre prohibido, ¿no? Así es. Entonces no hay ninguna averiguación en contra de los hijos. Muchas gracias, comisionado, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad de la Secretaría de Gobernación. Ahora sí, una pausa, doctora Casar, una disculpa, pero vamos contigo enseguidita, ya sin pretexto. Estás fascinada porque acaban de invitarte a una fiesta en la noche, pero qué pena, ¿ya te viste las raíces canosas? Ya estás lista para competir por ese trabajo, pero ¿vas a ir con esas canas? Ahora ya puedes cubrirlas instantáneamente con Gray Away, el sensacional toquecito en spray que cubre temporalmente las canas desde la raíz en segundos. Solo rocía el color donde aparecieron las raíces canosas y dale a tu cabello un retoque temporal instantáneo. Entre una y otra aplicación de tinte, Gray Away no es un tinte y no se caerá ni se desvanecerá. Se ve y se siente 100% natural. Las raíces blancas crecen demasiado rápido, pero Gray Away las retoca instantáneamente para que no tengas que pintarte el pelo tan seguido. No tengo ni el tiempo ni el dinero para estar tiñéndome las raíces. Pero ahora, con Gray Away, el color de mi cabello puede durarme de 4 a 8 semanas entre una y otra aplicación de tinte. Los tonos de Gray Away están especialmente formulados para adecuarse a cualquier color de cabello, desde el negro más oscuro hasta el rubio más claro, y te garantizamos que combinará perfecto con tu color. Al principio tenía mis dudas, pero combinó perfecto con mi tinte, y es perfecto para emergencias de cabello de último minuto.
Gray Away le da un retoque temporal a las raíces canosas. Su fórmula en spray es resistente al calor y dura hasta que usted se lo lava. Retocarte las canas en el salón puede salirte bastante caro, pero en esta oferta de introducción podrás darte 40 retoques temporales instantáneos en un solo bote de Gray Away, llevándotelo a un precio francamente increíble. Y espera, si llamas en los siguientes 10 minutos... Los tonos de Gray Away están especialmente formulados para adecuarse a cualquier color de cabello, desde el negro más oscuro hasta el rubio más claro. Si llamas en los siguientes 10 minutos, en lugar de llevarte un Gray Away a precio increíble, te llevas 2. Así es, 2 Gray Away al precio de 1. 80 retoques instantáneos, 80, a un precio increíble que no verás en ninguna tienda. No dejes ir este 2x1. Llama y dinos tu tono de cabello. Ordena ahora mismo tus 2 Gray Away a precio increíble. Esto es increíble. Cuenta la historia que hubo una vez una casta de caballeros muy valientes. Peleaban ferozmente como guerreros, pero con el corazón como caballeros. El ángel de la victoria era su aliado. Así, por sus hazañas y su valentía, se convirtieron en leyenda. Leer te hace grande. Diviértete leyendo 20 minutos al día. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presenta. Amparo Casar, por supuesto, en su juicio, en el juicio de amparo, en su espacio. Hoy le ofrecemos públicamente una disculpa porque retrasamos mucho su siempre esperada. Ya no tengo que escuchar los noticieros de hoy en la noche, salgo muy informada. Sales perfectamente bien informada de lo relevante, pero así claro, tú pones énfasis en lo mismo que estamos haciendo nosotros en el fondo editorial de todo esto. No hablo del tsunami en Chile ni del terremoto en Chile todavía, no tenemos mayores datos, pero sí estamos hablando de lo que sí tenemos datos, que es el caso de la caída de Enrique Plancarte Solís y del tema de la contaminación por el efecto cucaracha de la criminalidad en el Estado de México y la acción del gobierno federal para responder al gobernador, quien está pidiendo materialmente auxilio consumido por las llamas. Así es, antes de dar el contexto de esto del Estado de México, se nos hubiera quedado una pregunta que ahorita me surge cuando hablas del efecto cucaracha a el licenciado Montealejandro Rubido, haberle preguntado si, como se está diciendo, que el efecto cucaracha significa que la estrategia en Michoacán ha sido un éxito, o sea que el efecto cucaracha es producto del éxito que se ha tenido en Michoacán y por lo tanto pues están buscando territorios menos vigilados o donde puedan operar mejor, ¿no? Nos gustaría saber en otra entrevista, ya se lo preguntaremos a Montealejandro Rubido, pero en términos del contexto, porque también platicábamos en el corte, Pepe, que esto de engañarse con las cifras que les gusta mucho a los gobernadores y que ya después hablarás tú, ya lo anunciaste también, del caso de Morelos, pero recordemos que Rubiel hace una semana
escasamente una semana, Pepe, ese video ese audio no lo teníamos aquí, dijo que la subida, cuando se dieron a conocer las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que ese incremento era atípico y temporal, una declaración pues muy extraña, ¿no? Porque el crimen no suele tener esta temporalidad, y así lo dijo, es atípico y temporal, y 3 o 4 días después de una encerrona en Los Pinos, como nos informaste, pues resulta que hay un plan estratégico para el Estado de México, y no es un plan estratégico preventivo precisamente, sino es un plan estratégico donde ya vas a tratar de levantar una situación de hecho. Este plan estratégico pues tiene las mismas características que nos han dado para otros planes estratégicos, la coordinación entre las 3 policías, la municipal, la estatal, que tiene 15,000 policías, la Policía Estatal del Estado de México, y la federal, que se va a duplicar, nos dicen, la presencia de la Policía Federal. Ya había presencia en 2.500 elementos, sobre todo en el Valle de Toluca. Entonces, incluso más, que se va a duplicar, porque hablan de 6,000 policías. Casi duplicar. Sí, más de que un duplicar. Poquito más que duplicar. Métodos seguros de denuncia ciudadana, inversión en programas sociales, en fin, lo que escuchamos para el plan en Michoacán. Incluso hay similitudes, como el nombramiento de un nuevo secretario de Seguridad, que también se hizo, obviamente con el aval del gobernador. No nos pueden decir que llega la federación a imponerlo, pero pues el secretario de Seguridad, que ahora está en Estado de México, pues tiene amplias credenciales para acreditar su cercanía con el secretario de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Chong. Tú diste ya muchos datos sobre la preocupante situación en el Estado de México. Me queda nada más agregar que en los 3 delitos, homicidio, extorsión y secuestro, pues está entre los 5 primeros lugares de la República, ¿no? Primer lugar en extorsión, cuarto lugar en secuestro, quinto lugar en homicidios. Ya diste tú la de los feminicidios, que se nos había olvidado, pero ya cuando el escándalo de los feminicidios en Ciudad Juárez, se hablaba de que el Estado de México tenía más. Y agrego uno más, que es novedad en la encuesta nacional de percepción sobre seguridad pública. No hay ningún estado en donde haya mayor porcentaje de ciudadanos que se sienta inseguro. 90.7% de los ciudadanos del Estado de México, o de los habitantes del Estado de México, ni en Michoacán se siente tanta inseguridad como se siente acá. Y el despliegue pues es gigantesco, no solamente es la Policía Federal, anuncian PGR, anuncian CISEN, anuncian Sedena, anuncian Marina. El problema aquí, Pepe, es qué hacemos con el federalismo, porque creo que hay muchos incentivos para que todos los estados, y todos, sobre todo todos estos estados que están mostrando incremento en las cifras, pues pidan la ayuda del gobierno federal, que de entrada tiene 2 elementos que son, pues, que benefician mucho a los gobernadores. 1, quitarse la culpa, quitarse la responsabilidad, y 2, pues tener mayores recursos. Es una manera facilísima de allegarse recursos cuando sabemos el crecimiento de los recursos en seguridad para los estados. Entonces, ¿dónde está esa rendición de cuentas? ¿De qué se ha hecho con esa cantidad monumental que desde el sexenio de Calderón, bueno, desde antes, incluso desde Fox, ha ido incrementándose año con año? ¿Qué hacen los gobernadores con estos recursos, ¿no? Que ahora pues van a ser recursos extras. Pasa lo mismo que con educación, ¿no? Los estados supuestamente se hacen cargo de la educación, pero pues la federación está constantemente alimentando esto, y a cambio de eso cero responsabilidad, deben intervenir los cuerpos legislativos, senadores, diputados, llamar a los gobernadores donde hay estas crisis, este caos por la inseguridad, llamarlos a cuentas. Y decirles, señores, los congresos de los estados, por supuesto, lo deben de hacer, pero tú sabes cómo se manejan las cosas en los estados. Tienen que llamarse a cuentas para que nos expliquen a nosotros efectivamente lo que tú planteas como un punto central. ¿Dónde está el dinero? Entonces, que se les las toneladas carretadas de miles de millones de pesos para combatir la inseguridad en Michoacán, por ejemplo, en el Estado de México, en Morelos? Y todos estos son recursos
extraordinarios. O sea, no es que el Estado de México le vaya a pagar a estos 5 o 6 mil policías federales que les van a mandar, ¿no? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad que ha sido el eje central? Y curiosamente el federalismo nunca ha figurado en la reforma política, ¿no? Que es el tema central de una reforma política en este país. ¿Dónde está el federalismo, que es un federalismo que entrega recursos y no exige responsabilidades a cambio, ¿no? Doctora Casar, muchas gracias por tu análisis. Claro que sí, Pepe. La doctora María Amparo Casar, en su juicio, también el maestro Leo Zuckerman ya está en la caja de bateo en un momento más. Si nos permite, en términos beisboleros, regresamos con él. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con el maestro Leo Zuckerman, vamos a enlazarnos a Cuernavaca, Morelos, con Liliana Sámano. Tiene el reporte de la marcha convocada para esta tarde en protesta por la inseguridad. Es una protesta que tiene también un efecto secundario. Es una carambola de varias bandas, porque va a pegar directamente a la credibilidad del gobernador Graco Ramírez del Estado, quien ha sido muy cuestionado. Él dice, por mis opositores políticos; la sociedad dice, por la inseguridad en sí misma. Liliana, adelante, te escuchamos. Pepe, te saludo con gusto. De forma puntual acudieron a la cita los ciudadanos convocados a esta marcha contra la inseguridad después de las 4 de la tarde en los 2 puntos que habían citado. Inició esta movilización en un inicio silenciosa, y te puedo comentar que tampoco era tan nutrida al principio. Había más o menos poco más de 1,000 personas en el punto del Calvario, y menos de 1,000, entre 600 y 700 personas en la glorieta del Niño Artillero. La situación cambió cuando estos 2 contingentes llegaron a la Plaza de Armas de la ciudad capital, aquí en el estado de Morelos. Ahí prácticamente el 75% de Plaza de Armas se llenó, se congregó. Había muchas expresiones ciudadanas, había exigencias en carteles, y bueno, al momento del protocolo de exigencias, al hacer uso del micrófono, llamó la atención. Los oradores fueron integrantes de este Frente de Defensa de Tepotlán, quienes están en contra de la construcción, o la ampliación más bien, a 4 carriles de la autopista La Tera-Cuautla, un proyecto que ha iniciado la SCT y que se había visto detenido precisamente por este grupo. El segundo orador fue Gerardo Becerra, empresario que también ha tenido polémicas en cuestión de credibilidad por asuntos de su empresa, incluso un proceso en su contra, pero bueno, se le liga con el sector empresarial. Motociclistas, transportistas, muchos grupos que de forma constante han estado haciendo crítica estuvieron en la marcha. Algunos actores políticos, los menos hay que decirlo, sí, claramente identificados en esta marcha de la tarde, y aunque sí, hay que decirlo, muchas expresiones ciudadanas, muchos reclamos en cuestiones de vivencias y malas experiencias en cuestión de seguridad, todas congregadas en el Zócalo de Cuernavaca, que a partir de las 5:30 empezó a escuchar estos pronunciamientos, para finalmente cerrar cerca de las 6 de la tarde con la entonación del himno nacional y una solicitud para las autoridades para tomar estos reclamos como mejor convenga, y desde luego evitar, dijeron ellos, represalias contra los participantes de esta marcha. Pepe, así transcurrió, fue poco más de una hora y media lo que duró esta movilización, 2 puntos cercanos al centro. Se concluyó con este meeting frente a la sede del Poder Ejecutivo, todo en completa calma. Había visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y también de la Comisión Nacional de Derechos que estuvieron al tanto del desarrollo de esta movilización, y bueno, cálculos más, cálculos menos, con el 75% de la plaza, los pronósticos más reservados hablan de más o menos 8,000 personas, mientras quienes aseguran que había todavía personas integrándose, aseguran que fueron más de 10,000 las personas, pero insisto, Pepe, son solo cálculos y estimados que han hecho, por una parte, la Secretaría de, más bien la Policía Vial de Cuernavaca, y por otra parte, los organizadores de la marcha haciendo este rango más alto en cuanto a la participación de esta tarde. Pepe. Te agradezco la crónica puntual, Liliana Sámano, a través de Grupo Fórmula desde Cuernavaca, Morelos. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, claro que sí, seguimos pendientes. Maestro Zuckerman, es la hora de opinar. ¿Qué te parece? Son 7:44. Hay un denominador común en las 3 notas principales, quitando por el momento el asunto de Chile, que es un evento casual que ha ocurrido apenas.
Hasta ahora nos informan que no se pueden mencionar víctimas de ninguna índole, ni lesionados ni fallecidos, sino daños materiales sí. Habrá que configurar esta nota un poco más adelante con mayores datos, pero quitando esa parte inmediata, el denominador común de las tres notas principales, Michoacán, el abatimiento del Quique Plancarte, Rubiel Ávila y el auxilio del gobierno federal para calmar los ánimos delincuenciales en los municipios que están amenazando la seguridad de los mexiquenses, y el tema de la protesta en el estado de Morelos, pues tienen un denominador común, que es la protesta contra la inseguridad. Así es, Pepe, muy buenas noches. Pues efectivamente, a ver, yo te diría que ya lo adelantábamos, lo veníamos, lo analizamos a profundidad, ¿te acuerdas? La semana pasada. Sí, la semana pasada con Lantia, ¿no? Con las cifras de Lantia, luego estuvimos hablando también del Estado de México, Eduardo Guerrero. Exacto, antes de que el viernes se anunciara este operativo especial. Y yo creo que, a ver, estamos hablando de Morelos, de Michoacán y del Estado de México. Si juntamos a Guerrero, yo te diría que es la misma zona. O sea, estamos hablando de la misma zona donde el fenómeno es común de la violencia, donde pues hay una presencia importante de este cártel de los Caballeros Templarios, que sufre el día de ayer desde luego una baja importante con el abatimiento del Quique Plancarte, y bueno, pues parecería que el gobierno pues sí está logrando de alguna manera, está teniendo resultados en Michoacán, pero eso, como tú te venía escuchando, pues está el efecto cucaracha, que se empiezan a ir a otras entidades. Es la evidencia del efecto cucaracha. Pues sí, ya también lo adelantábamos la semana pasada, ¿no? Que muestra cierta eficacia o eficacia pues del golpe federal en Michoacán, sí, en contra de los cárteles delictivos, principalmente los Caballeros Templarios y los restos de la familia michoacana, que empiezan a correr, al ser perseguidos empiezan a correr. Fíjate la paradoja, tuvo que pedir el gobierno de Michoacán ayuda al gobierno federal, que está encabezado por un mexiquense, por Enrique Peña Nieto, manda a otro mexiquense, a Alfredo Castillo, y a todo un equipo de mexiquenses, porque acuérdate que mandaron al procurador y el secretario de Seguridad Pública mexiquense, y en la medida en que al parecer están teniendo buenos resultados, pues se les viene a echar a perder el propio Estado de México, ¿no? O sea, vaya paradoja para los mexiquenses que están de alguna manera resolviendo o salvando el problema en Michoacán, y que eso pues les ha venido a afectar su propio Estado. Ahora, también hay que decir una cosa, Michoacán todavía está muy lejos. Tú le hacías la pregunta al comisionado nacional de Seguridad Pública, a Alejandro Rubido, si ya estaba solucionándose Michoacán. No, Pepe, estamos lejísimos de que se solucione Michoacán. Aquí lo dijimos y lo reiteramos, esto va a durar muchos meses, si no es que años. Todavía está el tema de las autodefensas, de cómo van a desarmar a las autodefensas. Está el tema de cómo las autodefensas ahora se están peleando entre ellos. En fin, es un tema que va para largo y que tiene que ver también, desde luego, con reconstruir esto que han llamado la reconstrucción del tejido social, que no es otra cosa más que darle oportunidades económicas, sociales, culturales, deportivas a la población local, para que la población pues no tenga esta opción de irse a las filas del crimen organizado. En cuanto al tema de Morelos, pues efectivamente se están cumpliendo, creo que 20 meses o no sé, 18, ¿verdad? De que entró Graco Ramírez, pues no sé si cometió o no el error, pero pues se puso un plazo fatal. Pues se puso un plazo fatal, y la realidad es que sigue ahí estando la violencia. Yo espero que este estado sí le dé la vuelta, ahora que se trajeron a este superpolicía de Tijuana, a Alberto Capella, que Alberto Capella tuvo buenos resultados en Tijuana, pero también lo decíamos la semana pasada. Pero Alicia Capella vuelve a elevarse, dispararse la violencia en Tijuana. Exactamente, entonces tapas un hoyo y destapas otro. Exacto, Pepe, y creo que, a ver, las buenas noticias en el Estado de México dentro de 2 meses a lo mejor van a ser malas noticias para el Distrito Federal, para el Estado de Hidalgo, para el Estado de Querétaro, que son conurbados con el Estado de México, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo yo creo que el tema va a durar muchos años, el tema está la reconstrucción
del tejido social, como dije, pero también de las instituciones. Tenemos que tener policías más profesionales, muchos más capelas, muchos más de estos policías que sí dan resultados, que sean profesionales y desde luego no solamente quedarse en las policías, ministerios públicos, jueces también, Pepe, porque bueno, pues esto va para largo. Desgraciadamente también hay que decirlo, esto está afectando la economía, que pues sigue estando realmente los índices muy precarios en la recuperación de México. Entonces, pues ahí está, aunque no quiera el gobierno hablar de estos temas de la violencia, la violencia impera en muchas entidades del país y el gobierno federal ha tenido que intervenir. Pepe, paradójicamente ahora en la tierra del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Es la hora de opinar. Leo Zuckerman, 7:50 p.m. Gracias por tu análisis, sumado al de María Amparo Casar, a lo que hemos tenido a lo largo del programa. Nos queda muy claro el contexto en el cual nos estamos moviendo, no solamente informativamente hablando, que es lo de menos, sino en el tema en cómo nos estamos moviendo desde el punto de vista de resultados, que es lo que quiere la sociedad. Claro, desde luego. Comienzan a verse los primeros resultados en Michoacán, sí, pero se agrava el clima en el Estado de México, sí. La protesta en el Estado de Morelos por plazos fatales puestos al arranque de un gobierno que al quien se le echa encima el tiempo, y la problemática sin una solución clara, salvo las cifras que dio ayer a conocer el gobierno, ahora sí que en defensa propia, ¿no? Y ¿sabes dónde han de estar muy preocupados? En Querétaro, porque Querétaro es un estado bastante pacífico, que tienen bajos niveles de violencia, y el hecho de saber que ahí agarraron al Quique Plancarte, ¿no? Pues los tiene que poner un poco nerviosos, también desde luego a Guanajuato. O sea, todos esos estados que son fronterizos tienen que estar muy alertas, Pepe. Podríamos titular entonces esta opinión tuya, este análisis de hoy, como el efecto cucaracha. Gracias, ¿te parece bien? Pepe, así es. Y tomémonos unas cucarachas. ¿Te acuerdas ¿Sabes quién inventó eso, el efecto cucaracha? ¿Quién? Vamos, al menos aplicándolo periodísticamente, Carlos Marín, el director editorial de Milenio Diario. No, bueno, pues es buenísimo. Eso es buenísimo, una capacidad de síntesis brutal, muy inteligente, y él vio las cosas de tal modo desde hace mucho tiempo. Sí. Hablaba del efecto cucaracha. Hoy se está consolidando, ya es un término acuñado de tal modo que hasta el propio gobernador del Estado de México lo utiliza. Pues sí, así nosotros es. No somos menos, ¿no? Y bueno, déjame decirte, la tensión entre Rubiel Ávila y el presidente Peña Nieto no ha de ser menor, ¿eh? Eso es parte del análisis político que habría que hacer. Gracias, Leo Zuckerman. Gracias. Buenas noches. Vamos con Leovigildo González hasta Michoacán. Ya no da tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. No hemos reportado ninguna persona herida y de otro tipo. Estamos enlazados con ADN Noticias allá en Chile, reportando ininterrumpidamente lo que ha sucedido a raíz del terremoto de 8.3 grados. Ha sido recalculado ya por las autoridades chilenas y que ocurrió a las 5 de la tarde con 46 minutos tiempo de México, que ha provocado la amenaza de tsunami. Ha habido alertas por parte del subsecretario de Interior chileno, Mahmoud Alewi, que señala que por el momento no se tiene reporte de víctimas, pero sí se tienen reportes de daños. Se ha ordenado el desalojo de la zona costera chilena, sobre todo en la zona norte. Persiste la amenaza de tsunami, también sobre las costas de Perú, de Colombia, de Panamá, de Nicaragua, de Guatemala, hasta de Oaxaca y Chiapas en México. ¿Qué ocurrió este terremoto? Así que es fundamental de estar 100% seguro y después de volverse a sus hogares, y como experiencia también creemos de que estamos también conscientes de que es mejor tener la certeza y volver a la vivienda. Es lo que está ocurriendo. Se ha hablado de evacuaciones, sobre todo al norte chileno. Por supuesto, añadiremos la información en cuanto tengamos datos todavía más concretos. Lo dejamos de ese tamaño por el momento. Rápidamente, tenemos 30 segundos. Leovigildo González a través de Cuadratín. ¿Qué pasó con esta aparente emboscada que hubo contra autoridades federales rumbo a Uruapan? Te escuchamos, 20 segundos, por favor. Pepe, bueno, comentarte que sujetos fuertemente armados agredieron a integrantes de grupos de autodefensa y en su ida también se enfrentaron con policías estatales en inmediaciones de la comunidad de San Juan Tumbio, en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, donde resultaron 2 personas lesionadas que fueron alcanzadas por balas perdidas. Pepe, es el reporte. Te agradezco, Leovigildo, gracias a la agencia Cuadratín por la información. Seguimos pendientes, buenas noches. Seguimos pendientes y gracias a usted por su atención, su confianza y lo demás. Quédese ahora en estas frecuencias de radio con la Fórmula Financiera y en televisión con Ricardo Rocha en Telefórmula. Hasta mañana, 6 de la tarde.